Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo capítulo Camino al SEO. Hoy día nos acompaña Alejandro Palacios, gerente general de Kitchen Center. Muchas gracias, Alejandro, por darnos esta oportunidad de poder conversar contigo hoy día. No, muchas gracias a ti por la invitación. Muy, muy lindo el proyecto. Muchas gracias. Oye, Ale, si te preguntáramos, ¿quién es Ale? ¿Quién es Ale? A ver, el Ale está casado con una Ale, Ah, ¿en serio? también somos dos Ale. Tenemos dos niños, a la Lucía de 5 años y a Ismael de 3 años. Eh, Niñitos encantadores. Yo soy ingeniero comercial, fanático del running, me gusta todo el running, como mi deporte, mi meditación y mi espacio de tranquilidad hoy en día. Y nada, pues hoy en día gerente general de Kitchen Center, una empresa preciosa, a la que quiero mucho, y que tiene mucho espacio, yo te diría, como para seguir creciendo y liderando en su industria. De todas maneras. Ale, si para conocerte un poco más en profundidad y te hacemos retroceder un poco el tiempo y te preguntáramos ¿cómo fue ese primer trabajo que tuviste y cómo ese primer trabajo marcó la posición que está hoy día? A ver, yo, mira, yo voy a juntar mis dos primeras pegas, en verdad, porque yo siento que las dos como que me transmitieron un poquito lo mismo y me entregaron un poco lo mismo en este proceso como de crecimiento profesional. Mi primera pega más formal fue en el Teatro Mori, en el Centro Mori. Como no me acuerdo si era director comercial, creo, la pega o algo así. Esto recién salí de la universidad. Y también estuve en un emprendimiento de amigos que se llama Pesquera Villalegre, que era una exportadora de jibia en Coquimbo, que fue un proyecto que armamos, digamos, no de cero, pero sí bastante incipiente. Y yo diría que yo junto esas dos primeras experiencias laborales porque las dos me enseñaron mucho de trabajar más como con mentalidad así como de dueño. En las dos tuvimos que armar prácticamente todo o profesionalizar todo lo que había. Eh, Eran trabajos donde había mucha libertad, donde se requería mucha autonomía, mucha proactividad. Dependía mucho de uno lo que se quería lograr. Yo diría que me dejaron mucho eso, o sea, me dejaron mucho el entender el valor de, como se dice, arremangarse las mangas, de meter las manos, de colaborar a distinto nivel de igual manera. O sea, todas esas cosas que yo creo que son muy basales o que se requieren mucho, en verdad, no sé si son Ujú, basales porque no sé si todos la viven, o sea, muchos entran a empresas más grandes, donde ya está todo resuelto, donde hay jerarquía, ujú, donde tienes que llegar a hacer algo que ya te piden que hagas. ujú. Aquí eran empresas en que tú tenías, o organizaciones en que tú tenías que armar las cosas, eran mucho más dependientes de ti que de como de sumarte como a una rueda o un sistema. Así que yo creo que eso es lo que más me dejó. Claro, y ahí también conoces el proceso completo de la organización. Acá en Kitchen Center, por ejemplo, también te tocó conocer de varias aristas la organización antes de tomar este rol, ¿o no? Sí, 100%. O sea, sí, yo creo que las organizaciones que son un poco más pequeñas o que no son monstruos o empresas tan grandes, digamos, te dan el espacio de involucrarte en distintos temas. Y en Kitchen Center sí, o sea, antes de tomar esta posición yo pasé por varias áreas, que pues me tocó armar el área de postventa, me tocó armar y participar de armar el área digital, Mm, bueno, el área de finanzas, tuve el área de compra, la verdad, sí, me tocó estar involucrado en muchas áreas de la empresa antes de tomar este rol. Y eso obviamente te da una visión distinta. yo también. Es divertido porque muchas veces la empresa más grande siento que, y las chicas también, las áreas como que se pelean, así como que una dice, oye, los comerciales, oye, los de Mucho ahí. operaciones, claro, los de TI, qué sé yo, como que hay poca empatía entre el Mm, área, siendo que son de la misma organización, o sea, como que sí, igual suena loco. sí. Pero yo creo que tiene que ver eso, con entender la realidad de cada una de las áreas. Entonces, cuando uno pasa por varias áreas, yo creo que uno empatiza mucho más
con las preocupaciones, los dolores, esos temas, y de ahí como que uno tiene menos resistencia a la hora como de negociar Obvio, o conversar con el resto de las personas. de todas maneras. Si preguntáramos qué decisiones relevantes tomaste para llegar a la posición que está hoy día. Em, yo ¿Fueron conscientes, inconscientes? A ver, yo diría que son más, a ver, en mi caso, yo creo que son más inconscientes. Yo diría que así si pudiera, eh, ¿cómo te diría? Como reflexionar sobre esas decisiones, yo diría que son decisiones mucho más de la guata. O sea, eso puede ser como entender que las decisiones que tomé, sobre todo en un principio, y yo diría que todavía lo hago, las tomo mucho más con la guata que con la cabeza. O sea, como que Acta intuición. mucha intuición. Sí, yo te diría que a pesar de ser yo bien numérico, bien estructurado, bien organizado, las decisiones importantes siempre las he tomado con la guata. Y siempre las converso con las personas en que confío. Tengo un grupo de amigos, de personas, etcétera, que, que me dejo influir por lo que piensan, Ujú, por su opinión, por su sensación con las cosas. O sea, yo creo mucho en esas intuiciones. Entonces mm. yo diría que las cosas como que me han marcado, siento, o las decisiones que he tomado tienen que ver con poner la intuición sobre la razón a la hora de tomar decisiones importantes y con querer las cosas, como con buscarlas, con quererlas. Yo diría que eso es como Y lo que de te esa podría decir. intuición, ¿qué decisiones relevantes tomaste que te llevaron? Mucho en las primeras pegas, o Ya, sea, yo estudié en una universidad bastante tradicional, donde te preparan quizás como para ser gerente o entrar en gran empresa, entonces primero entrar a un centro cultural no era muy tradicional, después irte a una pesquera en el norte tampoco era muy tradicional, claro. o sea, pero son cosas que como que me interesaban, me gustaban, entonces yo te diría que va mucho en eso, o sea, como de nuevamente en confiar en tu intuición. Sí, escuchar, Claro. escuchar. Y también con la gente, yo Sí, diría po. que no solo las decisiones de las pegas, sino decidir en quién confías, con quién te relacionas, a Mm, quién escuchas. Tiene que ver mucho con la intuición. de todas Entonces yo maneras. diría que eso para mí es bien importante. Oye, en este mundo menos tradicional que dices tú, me imagino que tuviste un mundo de desafíos. Sí, ¿Te mucho. acuerdas de algún desafío así como relevante que te haya marcado y qué habilidades tuyas salieron ahí a flote o sacaste de estas cajitas, como dicen, de esta cajita de herramientas para surfear o pasar esos desafíos u oportunidades? A ver, yo diría, así desafíos particulares son varios en general. Tengo varias historias, varios cuentos, o sea, ahora los miro y me río, pero que en el momento eran súper difíciles de Sí, afrontar. po. Pero yo te diría que siempre lo más desafiante, para mí por lo menos, está en el tema de armar equipos. O sea, como de encontrar a las personas como que realmente trabajan o sienten el trabajo en la misma forma que lo siente uno. O sea, yo diría que en general los desafíos se te presentan cuando tenéis que reemplazar a alguien, cuando alguien importante se va, cuando tenéis que hacer un cambio. Yo diría que todos esos momentos de cambio, de mover, de transformar, son los momentos para mí más desafiantes. Mm, ¿Y qué habilidades siento yo que hay que tener ahí? Yo diría que principalmente entender que las cosas, y esto es como una visión más a largo plazo, entender que todos esos desafíos son desafíos temporales, hay veces hay temas de timing, hay veces hay temas que son fuera de lo que uno puede controlar, que mm, son cosas más externas. Entonces, tratar de como abstraerse de la situación, ponerla en perspectiva, tener una mirada un poquito más allá de las cosas y decir, ya, estoy en un problema, estoy en el ojo del huracán, y voy a ir como abordando el problema de a poco y se va a ir solucionando. Yo diría que esa es como habilidad. la gran habilidad que por lo menos siento que me aflora en esos momentos, porque obviamente muchas veces me siento así, uy, chuta, estoy en esto, pero ahí respirar, calmarse y entender que mira,
todos hemos tenido un montón de problemas en la vida, de todos todas hemos maneras. tenido, o sea, lo que no te mata te hace más fuerte, dicen, ¿o no? Así es, tal cual. Y yo creo que eso es real y no todo dura para siempre. Lo importante es aprender y lo importante también es tener, como yo diría, esa memoria que en el fondo te diga cuando tenía un problema, chuta, yo ya tuve un problema antes, ya pasé por temas así. Y como que esa perspectiva siento que Ujú. ayuda mucho a abordar esos desafíos que se Sí, van presentando. comparto plenamente esa mirada contigo. De hecho, el otro día le hacía analogía a mi marido y decía, cuando uno está más cerca del mar, como que uno ve el mar que es súper Sí, pues. difícil, como, pero mientras uno más se aleja, el mar se ve mucho más calmo. Entonces, mientras más te alejáis de la situación, podéis efectivamente, Y eso es difícil, sí, porque la po, gente te trae a la sí, situación, las po, emociones te traen a la sí, situación. Entonces, como sí. tratar de Y abstraerse, tomar esa conciencia de abstraerse no es fácil. esa Sí, conciencia, tú dijiste, yo creo que esa conciencia es súper importante. sí, sí. Una cosa es decirlo y otra cosa Es es hacer, claro. hacer. Sí, Sí. que a veces no es tan fácil. ¿Qué habilidades? Bueno, nos comentaste esta habilidad como bien importante de poder abstraerse, ¿no es cierto? Pero, ¿qué habilidades y cualidades tú crees que son esenciales para tomar estos cargos de liderazgo que tienen ustedes hoy día? Eh, yo creo que o sea, no sé, se habla harto de como cuáles son las habilidades de los ejecutivos como más level, qué sé yo. Yo diría que para mí, bueno, son varias, pero tienen que ver con quizás con la empatía, con la capacidad de generar confianza, Mm, con la comunicación, también tiene que ver con la resiliencia, la capacidad de salir rápido, ya, tuve un problema, salgo, voy, como de levantarse y al siguiente, eso es como bonito porfiado, mm, creo que es súper importante. Esto que te decía de la empatía y la confianza, que la gente, que los equipos, y no solo tu equipo, sino que tu entorno se sienta cómodo, que podáis generar espacios como colaborativos entre las mm, personas y comunicarte bien, o sea, entender que tú te puedes comunicar de una manera, pero también esa comunicación se puede adaptar dependiendo un poco del receptor. Y ahí yo creo que la flexibilidad y esa mm, capacidad de adaptarte al cambio mm, también es una variable súper importante. A mí me cuesta, por ejemplo, como soy organizado y ujú, estructurado, me gusta generar rutina, mm, creo mucho en que las cosas escalan cuando agarran como sinergias, qué sé yo, etcétera, o cuando agarran vuelo y los procesos repetitivos, creo mucho en eso. Esto también porque era deportista, quizás, el running, todo eso, mm, pero también entiendo que muchas veces los grandes cambios o las mejoras vienen de cambios muy fuertes. Entonces, hoy en día como que lo que trato de reflexionar es cómo a raíz del cambio o estos cambios grandes generar nuevos espacios como de rutina, se podría decir. O sea, como aprovechar el cambio más que, o abrazar el cambio, ujú, decir, ya, esto cambió y ver cómo lo soluciono. Como un poco, no generar resistencia al cambio, pero ponerme mucho en el modo de cómo saco provecho del cambio. Por ejemplo, todo lo que está pasando con la inteligencia claro, artificial, claro. etcétera. ¿Cómo me meto y le saco provecho a eso? Exacto. Entonces Sí, eso me calma, sí, esto de que, hoy viene un cambio que me pone sí. ansioso, pero me calma decir, ya, ¿cómo avanzo en base a este ¿Cómo te cambio? pones en acción? Eso, Ay, sí, eso. Y eso sí, me saca un poquito la sí, ansiedad sí, del cambio. sí, de todas maneras. Bueno, justo hablaste de la inteligencia artificial y todo este mundo que se está adaptando súper rápido. Y en ese mismo contexto, ¿cómo te mantenías actualizado? En el fondo, estos roles demandan harto tiempo, más la familia y todo. Claro. Eh, ¿Cómo logras mantenerte actualizado? Te apoyas, me imagino, harto hoy día en todo lo que tiene que ver con la inteligencia hoy día, Sí. justamente. ¿Cómo lo logras? Sí, yo la verdad me gustaría decir que leyendo, pero no, no soy, no, me cuesta leer libros enteros, o sea, te Ujú, puedo leer quizás un par de capítulos que me interesan, me gustan más los papers, cosas cortas, no tengo una capacidad como tan de largo para leer. Entonces, yo diría que lo que hago hoy en día mucho es que veo mucho YouTube, tengo todos mis pines, todos mis autores y todo, y ellos recomiendan muchos libros y cosas. O sea, agarro los libros, se los paso a Gemini, a GPT, les pido resúmenes y voy como conversando. Y creo mis agentes como especialistas en estos libros. qué buena. Busco, no sé, por ejemplo, hay un libro de liderazgo que estoy leyendo ahora, no estoy leyendo el libro, pero estoy Sí, haciendo el agente que se llama Drive, ya.
que habla de Mm, cómo motivar a las personas. Y nada, pues le pregunto a la gente qué libros parecidos a este son, qué paper encontráis. Entonces le pido a él que haga la pega de leer y después le voy preguntando cosas. ¿Sabes? perfecto. Entonces como que así me mantengo como el día. Buenísima. Vamos a copiar la idea, está muy buena. La vamos a copiar. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere tomar algún cargo de liderazgo? Puede ser gerencia general, algún C-level. Pucha, yo, a ver, como que me siento medio patudo dando consejos, pero sí te puedo decir lo que yo creo que en general para conseguir, porque siento que una gerencia general, un C-level es como una responsabilidad importante, es como un logro importante. Entonces, yo diría que para tener o para lograr cosas importantes, lo primero es decidirlo, es como quererlo. Y eso implica renuncia. Generalmente decidir un camino implica renunciar a otro camino. Y eso no es fácil, y yo creo que a todos nos cuesta N, o sea, si me voy a ir por acá, voy a perder todo esto. Mm, mm, Entonces yo diría que lo primero es, en cualquier ámbito de la vida, si uno quiere lograr algo importante, tiene que decidirlo y quererlo. mm, Y ya después, obviamente, es trabajar para ello, es tratar del, bueno, esto que estás haciendo tú, de conectarse, de mm, escuchar, de entender de gente que lo ha hecho mm, antes, aprender, eso. educarse y ser súper resiliente, o sea, porque en verdad los porrazos son mucho más, las desilusiones son mucho más que las cosas que resultan bien. O Mm, sea, eh, yo diría que eso sería como algo que le podría decir a alguien que quisiese seguir subiendo como en una carrera sí. corporativa. Voy a ser un poco confidente, lo que conversamos fuera de cámara, esto de la autenticidad. Yo creo que es súper relevante también no perder esa autenticidad de uno cuando tomas estos tipos de roles, ¿no? Creo que, ¿cómo lo veis tú? Sí, o sea, 100%. A ver, Y que tus historias son únicas, sí, sí, yo te diría que, o sea, ser auténtico es un valor yo por lo menos valoro sí, mucho a la gente auténtica. sí, Hay veces, a mí en lo personal, a veces la autenticidad me mm, cuesta un poco porque uno se siente muy expuesto. mm, Y los que son más sensibles, como en mi mm, caso, cuando estáis más expuestos, tenéis más espacio a que te puedan hacer daño. mm, mm, Entonces, yo te diría que sí, la autenticidad es súper clave porque genera confianza, genera cercanía, de todas maneras, esa unicidad de cada una de las mm, personas, que cada uno es único, pero también hay que saber llevarla, sí. hay que saber llevarla. Como mostrarse, Administrarla. sí, porque mostrarse siempre cada uno, me encantaría que el mundo fuese así, que uno Mm, llegara, pero uno mismo a veces tiene inseguridades o tiene temas que no quiere mostrar por cuidarse nomás. Y sí, eso po, también uno tiene que respetarlo y tiene lo digo por uno y por el que sí, uno tiene al obvio, frente. obvio. Sería súper rico llegar y que se enviara al tiro un ambiente de Sí, súper sí, confianza, porque yo soy yo y tú eres tú y nos respetamos y cada uno tiene su sí, historia y sus cuentos y funcionamos igual. Pero está el ego también, o sea, no sé, yo te diría que sí, es algo súper ideal exacto. y claro, yo trato de serlo, pero obviamente con ciertos cuidados que dependen de la personalidad de cada uno. De todas maneras, de todas maneras. Este poco tiempo que te queda, volviendo a ese tema, nos contaste un poco que hacías running y que eso te ayuda a equilibrar. Pero ¿qué otras actividades o más bien cómo logras equilibrar ese tiempo personal versus profesional? Me cuido harto, o sea, para hacer el running me levanto re temprano, como tengo hijos chicos y me gusta igual tener mi espacio para Mm, mí, me levanto re temprano a hacer deporte en ¿a qué general. hora? Cuéntanos ahí. No soy del club de las 5 de la Ay, mañana, yo creo ya. que no, porque ahora está como muy de moda Sí. y yo no soy mucho de modas, pero sí me levanto a las 5 y salgo a trotar tipo 5:30, tengo ahí un par de amigos que me apañan, Bueno, así que bien. Llego a la casa, levanto a los niños, que eso ya ahí parte el día. sí. ¿Qué hago? Trato de acostarme temprano, trato de comer bien en la semana, ojalá de no tomar alcohol, me cuesta, porque me gusta llegar y tomarme una cervecita, pero me cuido harto de eso. Trato también de estar tranquilo en la casa. Yo diría que la semana es muy full, entonces trato de como buscar espacios como
de no exponerme a estar tan, como con tantas cosas, okey, organizarme, etcétera. Entonces, yo diría que mucho de organizarme con los horarios para tratar de equilibrar con los niños, mm, con la Ale, con todo en general. Mucha organización, mucho autocuidado, eso es superbueno. mucho autocuidado. A veces a veces resulta, a veces no, pero en general trato de hacerlo. Y también, o sea, es latero a veces, pero aprender a decir que no Mm, a algunas cosas, cuando se juntan los amigos, cuando etcétera, como cuidar tu tiempo. sí, qué escaso, Es súper es súper escaso, escaso el súper tiempo. escaso. Yo diría que es lo más escaso que hoy día Sí, uno tiene. sí. Bueno, también nos comentan todos en el fondo que esas agendas las tratan de programar tiempo para cada cosa. Sí, pues en la agenda de pega yo igual pongo bloques personales fuera para hacer cosas, para recordarme, tengo un cumpleaños importante, cosas de los niños, Claro, o sea, como que la agenda de trabajo manda todo, exacto. pero para poder organizarme en la agenda de trabajo voy metiendo otras cosas, etcétera. Y nada, pues yo creo mucho en la flexibilidad y en la autonomía, pero la organización es clave para poder ser flexible y autónomo, Obvio, po, siento yo. obvio, de todas maneras. Oye, Alejandro, nada, pues darte las gracias. Estamos muy contentos de poder conocerte. Y no sé si quieres dar algunas palabras de despedida o decir algo a la audiencia. Nada, decirte a ti más que todo, o sea, ojalá haya sido una conversación que sirva, que les nutra de alguna manera, pero a ti darte las gracias y felicitarte por esta tremenda iniciativa. Siento que lo que estoy haciendo es muy potente, siento también que tiene mucho espacio para crecer y de verdad, lo que tú me cuentas del acrónimo HUMAN y de estos liderazgos, como que tú identificas que tienen un componente más Sí, humano. Genial que exista esa tendencia, po. sí, Yo creo harto en esa forma de liderar, creo harto que uno lidera personas y que las personas al final necesitan motivadores humanos como para estar tranquilo y creo que la gente que realmente está tranquila, contenta, mm, rinde mejor. Entonces, yo de verdad eso para mí es una máxima. Entonces, creo que esto contribuye mucho a fomentar ese tipo de liderazgo. maravilloso. Y feliz que te puedas sumar a este grupo de mentores Human. Gracias, muchas gracias por la No, invitación. gracias a ti. Muchas gracias a todos. Nos vemos en otro capítulo de Camino al SEO.